Hola, estimado cuarto medio. Y para terminar el último mini ensayo de matemáticas, la número uno dice si A es un entero negativo y B un entero positivo, ¿cuál de las siguientes expresiones siempre son menores que cero? Entonces, A menos B. Miren, A menos B. Yo lo voy a hacer bastante de forma poco técnica, podríamos decir, pero el A es un negativo, entonces va a quedar negativo menos, ¿cierto? Positivo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Me queda un negativo, ¿sí? Entonces voy a tener dos negativos que se están restando. Por lo tanto, en realidad esto siempre me va a dar un negativo. ¿Ya? No sé, menos 2 menos 1 es menos 3, ¿cierto? Recuerden que la ley de los signos es para multiplicar o dividir. Por lo tanto, esto siempre va a ser negativo. Luego, si me voy a más B, hasta podría poner un corto ejemplo. Por ejemplo, yo podría tener menos 1 más 3. Y esto me da 2 positivos. Listo. No siempre es negativo. Punto 3. A por A menos B. Pero ya sé que A menos B es negativo, entonces me va a quedar negativo por negativo y eso es positivo. Por lo tanto, tampoco. Solo uno. La 2, tengo que resolver eso. Entonces recordemos que un séptimo elevado a menos 1 va a ser 7. Y 7 elevado a menos 1 es un séptimo. Entonces me va a quedar 7 menos un séptimo dividido 7. Esto es 7. 49 menos 1 partido 7. 48 partido 7 y esto es 7, entonces me va a quedar 48 49 avos. ¿Por qué? Lo voy a hacer aquí. 48 séptimos dividido 7 partido 1. Entonces me queda 48 séptimos por un séptimo. Claramente me queda eso de ahí. Alternativa A. La 3 dice la diferencia entre 0,12 semiperiódico y 0,1 periódico es. Entonces 0,12 semiperiódico va a ser 12 menos 1 partido 90. 11 noventavos. 0,1 periódico es un noveno. Entonces me queda 11 noventavos menos un noveno. 90 mínimo como múltiplo me queda 11 menos 10. Un noventavos. Alternativa B. La 4 me dice si m es un número real positivo distinto de 1 y me dan toda esa operación. Entonces tengo logaritmo de 1 partido m menos logaritmo de m cuadrado dividido logaritmo de raíz de m. Con base 10, ¿cierto? Entonces me va a quedar logaritmo de 1 menos logaritmo de m, ¿sí? Por propiedad, menos 2 logaritmo de m. Dividido logaritmo de m elevado a un medio. ¿Sí? Lo convertí a potencia. Logaritmo de 1 es 0. Entonces me queda menos logaritmo de m menos 2 logaritmo de m partido un medio logaritmo de m. Entonces me queda menos 3 logaritmo de m partido un medio logaritmo de m. Simplifico. ¿Qué ocurre? Ese 2 pasa multiplicando, entonces me queda menos 6. Alternativa A. En la 5 me dicen que la suma de x más y y la resta es distinto de 0 y tengo que ver qué igualdad es correcta. El punto 1, yo lo que podría hacer es eso de ahí factorizarlo. Me queda x más 1, x menos y, partido x menos y, se simplifica y queda x más y. Por lo tanto es correcto. En el punto 2, esto no puedo hacer nada, ¿cierto? No lo puedo factorizar, entonces es falso. Y esto de aquí, en realidad, es x más 1 cuadrado dividido x menos 1 cuadrado. Cuadrado binomio, x cuadrado más 2xy más y cuadrado, y abajo va a quedar x cuadrado menos 2xy más y cuadrado. Entonces claramente es falso. Solo 1. En la 6 es simplemente calcular p, multiplicación cruzada, entonces va a quedar 3 factor de 2p menos 3b igual 2 por 2, 4 factor de b más p. Entonces me queda 6p menos 9b igual 4b más 4p. Me va a quedar 2p igual, esto es 13b, entonces p va a ser igual a 13b
medios. Alternativa A. El 7 me dice la recta de la figura modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. El precio de 2 kilos de azúcar es igual al de 2 kilos de harina. Y si yo veo esto de aquí, me está diciendo que 5 kilos de azúcar cuestan 1500. Por lo tanto, 1 kilo de azúcar claramente va a costar 300 pesos. Y me dice que 2 kilos de azúcar son igual a 3 kilos de harina. Es decir, los 2 kilos de azúcar van a costar 600 pesos. Por lo tanto, claramente el kilo de harina, si yo hago la proporción, me va a quedar a 200 pesos, porque es menor que el kilo de azúcar. Entonces me dice, si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de X kilos de harina? Claramente, simplemente tomar. Si tomamos una función cualquiera, va a ser igual a 200 por la cantidad de kilos. Alternativa C. En la 8, tengo que ese sistema y tengo que ver las soluciones. Miren, también es muy sencillo. Tú tienes que comparar lo que acompaña al X, al Y y lo que están sin letra. Entonces me queda 2 partido 6, menos 1, menos 3 y 3 partido 9. Si simplifico, 1/3, 1/3, 1/3. Como son todos iguales, ¿qué ocurre aquí? Hay infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque las rectas son las mismas. Entonces tiene infinitas soluciones. La 9 dice, si el cuádruple de un número no es mayor o igual que el triple del mismo número más 4 unidades, entonces, ¿cuántos números enteros positivos mayores que 0 cumplen la condición? Es decir, que dice, el cuádruple de un número, 4x, no es mayor o igual, es decir, es menor que el triple del número más 4 unidades. Entonces me queda x menor que 4. Entonces, ¿qué números cumplen la condición? Enteros positivos menores que 4, es decir, 1, 2 y 3. Si son esos 3, porque no puede ser 0. Por lo tanto, ¿cuántos números son? 3 números. Tengo que ver qué función está asociada a este gráfico. Yo viendo este gráfico sé que la intersección con el eje Y es 3, es cóncava hacia arriba, ¿sí? Entonces A es mayor que 0. Y también sé que el vértice está aquí, ya está en este cuadrante. Por lo tanto, puedo discriminar automáticamente la D y la A, ¿ya? Pero también sé que corta a X en 3, menos 3, 0, ¿sí? Y en 1, 0. Entonces yo lo que podría hacer es esto escribirlo, ¿cierto? Porque aquí corta, mira, la intersección con el eje Y, X, son el punto menos 3, 0 y el punto 1, 0. Por lo tanto, esto se escribió de la forma X más 3, X menos 1, sí o sí, ¿ya? Y si yo resuelvo eso, me da X cuadrado más 2X menos 3. Y listo. Alternativa C. Otra forma que lo pueden hacer es ver los ejes de simetría, ¿ya? Me lo voy a hacer rapidito. Si yo veo el eje de simetría de esta función, que era X igual menos B partido 2A, me va a quedar 2 partido 2, 1. Ya automáticamente esto se debería estar por aquí. Aquí. Ya no se da el caso. Y si lo hago en la correcta, me va a quedar menos 2 partido 2, menos 1. Y claramente aquí ocurre. Número 11 dice, tengo una función que va de A a B, que está definida por una parábola, y quiero que sea biyectiva, para que tenga inversa. Entonces tengo que acotar el dominio y recorrido. Entonces lo primero es trabajar esto, me queda 3 por x cuadrado menos 4x más 4 más 1. 3x cuadrado menos 12x más 12 más 1. 3x cuadrado menos 12x más 13. ¿Sí? Esa va a ser la función. Entonces lo más fácil
es calcular el vértice. ¿Ya? Entonces va a calcular el eje de simetría, que va a ser menos b partido 2a. Es decir, 12 partido 6, 2. ¿Ya? Y el vértice va a ser 2 f de 2. ¿Ya? Entonces f de 2 va a ser 3 por 2 cuadrado menos 12 por 2 más 13. Esto me queda 3 por 4, 12, menos 24 más 13. Y esto me queda 1. ¿Ya? Por lo tanto, si yo hiciera, va a ser un bosquejo, tengo eso. Ya yo sé que corta en 13, positivo. Lo voy a borrar mejor. Ahora sí, 13. Y tengo que el vértice es 2, 1. Entonces 2, 1. Aquí. Entonces esto tiene esta forma. Entonces claramente yo, para que sea biyectiva, tengo que tomar ya sea ese sector o ese sector, ¿ya? Es decir, siempre mi guía es el eje de simetría. Por lo tanto, claramente no puede ser la A, tampoco puede ser la C, tampoco la D ni la E, ¿sí? Porque yo voy de 2 a más infinito para el dominio y de 1 a más infinito para el recorrido, guiándome claramente en el vértice, ¿sí? Porque el vértice es 2, 1. Alternativa correcta, B. La 12 me da los vectores y tengo que calcular esa expresión. Es decir, va a ser U, que es menos 14, 8. Después B, que es 4, 0. Después W, que es menos 2, 6. En realidad es muy simple, lo voy a sumar hacia abajo. Me va a quedar menos 12, 14. Eso es todo. Alternativa C. La 13, una recta que pasa por los puntos. Me dan 3 puntos y quiero calcular el valor de P. ¿Qué voy a hacer? Voy a ocupar estos 2 puntos para calcular la recta. Entonces va a ser, recuerden, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y menos I1 igual pendiente I2 menos I1 dividido X2 menos X1 por X menos X1. Entonces aquí yo voy a tener X1, I1, X2 y 2. Me va a quedar I menos I1, entonces menos menos 1 más 1 igual 1 más 1 partido 4 menos 3 por X menos 3. Entonces me va a quedar I más 1 igual 2 factor de X menos 3, I más 1 factor de 2X menos 6 y igual a 2X menos 7. ¿Sí? Esta es la recta. Por lo tanto, ahora voy a evaluar en P2, es decir, I igual 2X menos 7. Entonces me va a quedar 2 igual a 2P menos 7, 9 igual 2P, P igual a 9 medios. Alternativa D. La 14 me dice la figura homotética de A con respecto al punto O y de razón 3 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura homotética es más pequeña. No puede ser la C, tampoco la E, tampoco la D. Pero tampoco puede ser la A porque no es negativa la razón. Por lo tanto, la correcta es la B. Número 15 me da una tabla de frecuencias. Entonces, como tengo intervalos, tengo que sacar dos cosas. La marca de clase, ¿ya? Entonces, la marca de clase, recuerden que era el promedio de los límites de cada intervalo. Entonces, 4 menos 0, es decir, 4 más 0 dividido 2 es 2. Aquí me va a quedar 4 más 8, 12 dividido 2, 6. 12 más 8, 20 dividido 2, 10. ¿Ya? Y luego voy a multiplicar las marcas de clase por su frecuencia. 2 por 2, 4. 6 por 1, 6. 2 por 2, 2 por 10, 20. ¿Ya? Y veamos cada caso. El promedio va a ser 4 más 6 más 20 dividido 5, que es el total de datos,
Esto va a quedar 30 dividido 5, que va a ser 6. Entonces, correcto y correcto. Recuerden que el promedio se calculaba como marca de clase por su frecuencia y lo hago para cada intervalo, lo sumo y lo divido por el total de datos. Ahora la desviación estándar era marca de clase menos promedio elevado al cuadrado por su frecuencia. Hago una suma y lo divido por el total de datos y luego saco la raíz. Entonces me va a quedar 4, es decir, la marca de clase que es 2, menos 6 cuadrado por 2 más, después va a quedar 6 menos 6 cuadrado por 1 más 10 menos 6 cuadrado por 2. Divido por 5 y calculo raíz. Entonces me va a quedar 2 menos 6 menos 4 al cuadrado 16 por 2, 32. Aquí me queda 0. Y aquí me va a quedar 32 de nuevo. Lo divido por 5. Es decir, me va a quedar 64 quintos en raíz. Y 64 quintos, 64 dividido 5 es 1, 1, 4, 2, 4, 0, 12,8. Es decir, la desviación estándar es raíz de 12,8. Por lo tanto, esto es correcto. Ahora sí, con rojo. Luego es 1, 2 y 3. La 16, de acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Y me hablan de medidas de posición. Entonces calculemos la frecuencia acumulada. Yo voy a tener 17, 32, 53, 63, 81, 100. ¿Sí? Y aquí es más fácil porque son 100 datos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a tener, si yo tengo las frecuencias acumuladas, porcentaje, y tengo el 17, el 32, 53, 63, 81 y el 100%. Por lo tanto, dice el segundo cuartil se ubica en intervalos 50-55, es decir, donde está el 50%, y claramente está aquí. ¿Sí? Por lo tanto es correcto. Después dice, el intervalo donde se ubica el percentil 50, la mediana, coincide con el intervalo modal, es este mismo. Y además es el intervalo modal. Por lo tanto, verdadero. Y después dice los datos que son mayores o iguales a 55, mayores o iguales. Entonces estos de aquí corresponden a menos de un 50% del total. Aquí, ¿sí? Yo si cuento estos datos, yo tengo de 18 y 19 son 37, si no me equivoco. No, 47, disculpe. Porque es 28 más 19, 47. Claramente es menor que el total, porque el total son 100. Por lo tanto es verdadero. 1, 2 y 3. 17 dice el 25% de una villa de 200 personas son jubilados. Entonces si tengo el 25% de 200, claramente esto es 50 jubilados, ¿sí? Otro 25% son estudiantes. Entonces tengo 50 estudiantes. Si al 80% de los jubilados, al 10% de los estudiantes y al 20% de la población le gusta la música clásica, entonces, vamos a hacer con azul. Tengo que calcular el 80% de 50, ¿sí? Entonces yo tengo que el 80% es desconocido y el 100 es 50. Por lo tanto me queda, esto me va a quedar 80 por 50 dividido 100. Es igual a x, simplifico, me va a quedar que es 40. Entonces 40 jubilados que escuchan música clásica. 10% de los estudiantes lo hacen, esto es más fácil, lo voy a marcar con negro. Música clásica, hay 40 jubilados, 5 estudiantes, porque claramente es el 10% de 50 y 20 el resto. El resto van a ser 100 personas, ¿sí? Porque son un total de 200, pues el 20% son 20 personas, ¿cierto? 20 del resto. Y después me dicen
¿cuál es la probabilidad de que elegir una persona al azar le guste este tipo de música? Tengo que sumar, son 65, por lo tanto, la probabilidad que escuche música clásica va a ser 65 de 200. Si simplifico, me va a quedar 13, simplifico por 5, entonces 13 de 40. Alternativa A. La 18 dice, antes que se le agregue leche, una mezcla de pastelería de 500 gramos contiene 3 ingredientes. Entonces tengo 500 gramos y yo voy a tener azúcar, harina y chocolate. Se puede determinar la cantidad de azúcar utilizada en la mezcla si se sabe que 1. Un quinto de la mezcla es chocolate y la proporción entre chocolate y harina es 2:7. Yo ya sé que, según el punto 1, yo voy a tener 100 gramos de chocolate. ¿Sí? Y además sé que la proporción entre chocolate y harina es 2:7. ¿Sí? Entonces yo sé que 2:7 como 100 es un valor X. Y ahí yo voy a poder calcular cuánto tengo de harina, que en realidad son 350 gramos. Esa es la harina. Y ya teniendo esos dos, sé lo que ocupo de azúcar. Entonces yo lo puedo hacer con eso. Ahora, si solamente ocupo un punto 2, dice 7 décimos de la mezcla corresponde a harina, no me sirve porque necesito saber cuánto es de chocolate o cuánto es de azúcar. ¿Sí? Yo voy a tener 3 décimos restantes, pero eso se puede dividir de infinitas formas. Por lo tanto, esto no me ayuda. Es una por sí sola. La 9 dice sea los puntos R, 1P y S, P1 en el plano cartesiano, con P un número real mayor que 1. ¿Ya? Entonces ve algo de este estilo. Plano cartesiano cualquiera. Lo único que sé que va a estar en el primer cuadrante. Entonces, por ejemplo, si aquí está 1, ¿ya? Y aquí está P, entonces aquí va a estar 1 y aquí va a estar P. ¿Dónde están los puntos? Aquí y aquí. ¿Ya? Ahí van a estar los puntos R y S. Y me piden calcular el valor numérico de P. Entonces, si se conoce que la distancia R del origen, sí lo puedo calcular, ¿sí? Porque aquí tengo la distancia, el origen, punto 0, 0. Entonces yo podría ocupar la distancia entre dos puntos, que era raíz de x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. Y en este caso, por ejemplo, si yo tomara esta distancia, me quedaría raíz de x2, que sería 1 menos 0, porque el origen, y en el otro caso me queda y2, que es p menos 0, ¿sí? Porque el origen. Por lo tanto, si yo conozco d, puedo calcular p. Y en el punto 2 me dicen si conozco esta longitud, d, ¿sí? Claramente también lo puedo hacer. ¿Por qué? Voy a marcar como con rojo. D va a ser la distancia entre R y S. Que en el primer caso ya me queda x2 menos x1 cuadrado más y2 menos y1 cuadrado. Entonces esta distancia va a ser x2. Ya digamos que x2 es S, es decir, el punto 2. Entonces me va a quedar p menos 1 cuadrado más y2. Y2 va a ser 1 menos p cuadrado. Y si yo conozco d, puedo calcular p. ¿Sí? Por lo tanto es cada una por sí sola. Y la 20 dice, en una urna hay 3 tipos de bolitas, ¿ya? Las P, las S y las U. Todas iguales. Entonces, P, S y U. Se puede determinar la probabilidad de extraer al azar una bolita que tenga escrita la letra S si se sabe que 10 bolitas tienen la letra S. No me ayuda porque necesito el total de bolitas. La 2 dice 2 de cada 3 bolitas tienen escrita la letra U o P.
Esto sí, ¿por qué? Porque si son 2 de cada 3, una de cada 3 va a ser una bolita con la letra S. 2 por sí sola. Porque a mí no me pide cantidad, me pide probabilidad. Y bueno, con eso termino la explicación de lo de matemáticas, tanto la guía, las guías de contenido, las PPT y los mini ensayos. ¿Ya? Entonces aprovechen de ver los videos y cualquier duda o consulta me la pueden escribir por WhatsApp. Que estén bien, cuídense.